mujer samaritana son o es la peor combinación de palabras que una persona podía tener en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Mujer samaritana. Mujer, desde luego, porque en aquellos tiempos, como lamentablemente hoy en día sucede en algunas partes, las mujeres eran vulnerables, estaban sujetas a un sistema que no es que necesariamente las oprimiera, pero sí las dejaba a merced de que hubiera un hombre, llámese padre, esposo o hermano, que se hiciera cargo de ellas. Ellas mismas no podían valerse por sus propias fuerzas. Pero además, samaritano o samaritana era lo peor que le podía suceder a alguien que se encontraba con un judío. Hemos escuchado, lo sabemos muy bien, que los samaritanos y los judíos eran rivales. En algún momento los samaritanos y los judíos habían sido hermanos, pero cuando el reino del norte y la capital Samaria cayeron, los invasores trajeron gente de otros países junto con sus dioses, y entonces los samaritanos se mezclaron y perdieron su identidad como israelitas, como judíos, y entonces los judíos del reino del sur despreciaban a los samaritanos del reino del norte. Tanto así que cuando un judío tenía que ir del sur del país, de Jerusalén por ejemplo, hacia el norte, a Galilea, en lugar de pasar por Samaria, que era la ruta más corta, prefería dar una vuelta completa y evitar encontrarse con los samaritanos. Por lo tanto, este encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana es un encuentro por demás extraordinario. Es un hombre, varón, judío, encontrándose a solas con una mujer samaritana y sosteniendo, amados hermanos y hermanas, la conversación más larga registrada en el Nuevo Testamento. No hay una conversación más larga de Jesús con otra persona que la conversación que sostiene con la mujer samaritana. Cuando escuchamos una vez más el nombre mujer samaritana, puede venir a nosotros una figura particular, una figura que se ha repetido, que se ha enseñado equivocadamente, debo decirlo, de una mujer que, como dice, que tenía 5 maridos. Nos la imaginamos que era una mujer básicamente promiscua, libertina, que hacía de su vida lo que quería y que por lo tanto había tenido 5 esposos. Pero ninguna parte en el texto nos hace de manera clara y definitiva suponer que ese fuera el caso de la mujer samaritana. De hecho, si comparamos a la mujer samaritana de Juan 4 con la mujer adúltera de Juan 8, vamos a darnos cuenta de que son 2 mujeres completamente distintas. Una es sorprendida precisamente en el acto de adulterio y Jesús le dice: vete y no peques más. Pero a esta mujer samaritana, Jesús nunca hace una sola referencia al pecado, ni le dice que no peque más, ni le dice que se arrepienta, ni nada por el estilo. Lo cual debería por lo menos hacer pensar que quizás no es la imagen tradicional que viene a nuestra mente cuando hablamos de una mujer que ha tenido 5 maridos y con el cual vive ahora no es su marido. Nos pasa mucho, nos pasa seguido. Vemos a un hermano o a un joven que está demacrado y decimos, seguro está en drogas, pero no sabemos si está pasando por una enfermedad muy difícil que está mermando su vida. Vemos una mujer que le cuesta trabajo despertarse temprano y tener una vida activa. Es una floja, es una holgazana. Y no sabemos si está luchando con depresión o un cuadro difícil dentro de su corazón. Yo supe de una muchacha joven que en la iglesia de repente dejaron de hablarle y ya no se juntaban con ella porque suponían que tenía una enfermedad de transmisión sexual sin saber que estaba padeciendo de una enfermedad crónica degenerativa. Es algo que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Vemos que alguien está diferente a nosotros
y lo primero que hacemos es decir, seguro está así porque está en malos pasos. Y muy probablemente esta mujer samaritana padecía de eso. Era una mujer que probablemente había tenido una vida complicada, una vida difícil. En Judea del primer siglo, las mujeres no eran las que decidían divorciarse. Las mujeres eran divorciadas. Es decir, el esposo la podía, escuchen la palabra, repudiar. Esa era la palabra que se usaba para hablar del divorcio. El esposo la podía repudiar por cualquier cosa. Los rabinos discutían si se podía repudiar a una mujer porque a lo mejor no hizo la comida de la manera que al esposo le gustaba. ¿Y dónde estaban esos límites en los cuales un esposo podía repudiar a su esposa? Y muchos eran tan bajos como no preparar la comida correctamente. Desde luego también, si no podía darle hijos, el esposo podía repudiar y divorciar a su esposa. No sabemos qué es lo que sucede con esta samaritana, pero es muy probable que esa secuencia de maridos que haya tenido, quizás alguno haya sido porque se divorció de ella, quizás otro haya muerto tal vez, y de acuerdo con la ley llamada del levirato, el hermano tenía que ahora tomarla por esposa y tomarla por esposa, pero una mujer que ha estado casada muchas veces en esa cultura dejaba de tener valor, así que el último pues la tomó por misericordia, pero en realidad no quería que fuera su esposa porque ya no le servía como esposa. Así que antes de pensar que esta mujer es una mujer adúltera, pecadora, una mujer disoluta, que Jesús viene a rescatar de eso, tendríamos que pensar si no estamos ante otra clase de mujer, otra clase de persona que tiene una vez más el encuentro más largo registrado en el Nuevo Testamento con Jesús. Y me parece, amados hermanos, que quizás debemos pensar en esta mujer como el modelo de discípulo de Jesús. El modelo de discípulo de Jesús. Y vamos a ver si podemos encontrar en el texto cómo es que esta mujer es en realidad el discípulo modelo de Jesús. En primer lugar, les voy a decir algo muy complicado. Tuve que ir al seminario y a la maestría para poder llegar a esta conclusión. El capítulo 4 de Juan está después del capítulo 3. Es algo muy complicado de decir. Ahora, el capítulo 3 nos habla de un hombre que tiene un encuentro con Jesús, ¿cierto? Es Nicodemo. Y entre Nicodemo y esta mujer samaritana hay una serie de contrastes muy marcados que nos permiten ir dibujando quién es esta mujer samaritana. En primer lugar, Nicodemo es el epítome, el mejor ejemplo de judío en su sociedad. Para empezar, su nombre mismo, Nicodemo, quiere decir el campeón del pueblo. Todo mundo lo quiere, todo mundo lo admira. En segundo lugar, es hombre, tiene una relación de más autoridad, además de que es fariseo, es un hombre instruido en la ley, es un líder de Israel, tiene educación, tiene poder. Después en el Evangelio vamos a descubrir que incluso tiene dinero y tiene influencia incluso con los romanos. Es el candidato ideal para que en la pared de la iglesia apareciera como discípulo del mes. Sin embargo, este hombre, Nicodemo, va y se encuentra con Jesús de noche, esperando que nadie lo vea, oculto en la oscuridad de la noche, para acercarse a Jesús, protegiendo su reputación. No quiere que nadie lo vea acercándose a este rabino. Y tiene una conversación bastante interesante, pero debemos decirlo corta. Nicodemo no entiende nada de lo que Jesús le dice. Jesús le habla de nacer de nuevo y Nicodemo le dice, ¿cómo? A ver, tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dice, ay Nicodemo, eres maestro de la ley y no lo entiendes. Y entonces Nicodemo
se enfrasca en esta conversación con Jesús, pero al final del capítulo 3, lo único que sabemos de Nicodemo es que se va confundido con sus preguntas, su intelecto, su educación, su religiosidad, no le sirven para entender a Jesús, mucho menos para seguir a Jesús. Ahora comparemos con la mujer samaritana. Como ya lo decía, tiene las dos peores categorías que podía tener, mujer y samaritana. Es el ejemplo perfecto de una marginada, una persona a la que nadie quiere tener nada que ver con ella. Es samaritana, es mujer, lo cual la coloca en desventaja. Es samaritana, despreciada por los judíos que la consideran hereje. Ni siquiera tiene nombre en el texto, es una mujer nada más, no tiene poder, probablemente es pobre, socialmente es sospechosa. Pero ella va y se encuentra con Jesús a mediodía. La hora sexta es exactamente el mediodía. Por mucho tiempo se ha dicho que la mujer iba al mediodía para evitar encontrarse con las demás mujeres que iban al pozo y esconderse de ellas. Y yo creo que en cierto sentido es verdad. Si a mí supiera que la gente de mi aldea habla mal de mí, lo último que quisiera es encontrarme con ellos, ¿verdad? Y muy probablemente esta mujer que está sufriendo las críticas de su sociedad, lo último que quiere es encontrarse con las mujeres que presumen de tener una vida muy linda y muy agradable. Y va cuando las mujeres no están ahí. Pero la hora que el Evangelio de Juan nos dice y que marca muy exactamente la hora sexta, las 12 del día, es nada más y nada menos que la hora más brillante del día, donde hay más luz. Y si hemos leído el Evangelio de Juan, vamos a recordar que Jesús constantemente indica que los hijos de Dios andan a la luz del día, que no tienen nada de qué esconderse. Por eso no van en la oscuridad, sino que caminan a la luz del día. Jesús mismo decía, ahora que es de día, hemos de caminar. Lo dice cuando va a visitar a su amigo Lázaro. El Evangelio de Juan en el primer capítulo dice que la vida era la luz de la humanidad. Es decir, esta mujer, vamos a decirlo así, está escondida a plena luz del día. No tiene nada que ocultar. Está andando a la luz como debemos andar los discípulos de Jesús. Por eso es que podemos decir que ella muy probablemente sea el ejemplo de discípula de Jesús. Y entonces va a plena luz del día, va al pozo, lleva su cántaro y ahí se encuentra con un Jesús extenuado, cansado del camino, y le dice Jesús, dame agua, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo varón judío, me pides a mí, siendo mujer samaritana, que te dé agua de beber? Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías a mí el agua de vida y yo te la daría. Y desde luego la mujer no entiende, al principio tampoco, como Nicodemo, y le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y quizás podemos detectar un poco de ironía ahí, quizás de sarcasmo en la pregunta de Jesús. Está retando a Jesús aparentemente, pero Jesús le contesta y se engarza en una conversación profunda, una conversación que habla sobre el agua, sobre la vida, sobre la profecía, sobre la adoración. Y entonces la mujer se da cuenta que este es un profeta y que probablemente sea el Mesías, porque ella le dice, dame de esa agua de vida, yo quiero esa agua de vida. Y Jesús le dice, bueno, trae a tu marido. Y entonces ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, ciertamente has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Pero ella, en lugar de ofenderse por eso, reconoce que Jesús es un profeta, porque le ha hablado de su propia vida, porque ha reconocido su propia vida, y aún así no la juzga, no la señala,
no la descarta. Y entonces, como ya sabe que es un profeta, la mujer da un siguiente paso en esa conversación profunda. Y entonces le pregunta sobre el lugar de adoración. Le dice, ¿dónde se debe adorar a Dios? Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte de Siquem, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar. Esa es una pregunta muy importante para la samaritana. Resulta que, como ya lo he dicho, los judíos y los samaritanos se habían separado y cada uno tenía su propio lugar de adoración. Pero hacía algunas décadas atrás, quizás unos 50 años atrás, un grupo de sacerdotes de Jerusalén habían tomado una guardia del ejército y habían ido a Samaria y habían destruido el lugar de adoración que tenían los samaritanos. Entonces la mujer dice, no puedo adorar a Dios porque el lugar donde debo adorar a Dios está destruido. Pero si voy a Jerusalén, no me van a dejar entrar porque soy mujer y soy samaritana. ¿Dónde debo adorar a Dios? ¿Observan su pregunta? Su pregunta es una necesidad de encontrarse con Dios, de adorar a Dios. ¿Y dónde puede adorar a Dios? Y entonces Jesús le responde que los samaritanos adoran lo que no conocen, los judíos adoran lo que sí conocen, porque la salvación, dice Jesús, viene de los judíos. Jesús responde, Dios tiene un plan por medio de los judíos y la salvación vendrá de ahí, y desde luego Jesús se refiere a él mismo, pero después le dice, viene la hora. Es más, la hora ha llegado ya en la cual ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le dice a la samaritana, no te preocupes si no tienes lugar donde adorar a Dios. Tú adora en espíritu y en verdad, guiada por el espíritu, guiada por la verdad, puedes adorar a donde te encuentres. Dios no vive en el templo de Jerusalén, Dios no vive en el monte Gerizim, Dios está donde la gente lo adora en espíritu y en verdad, con franqueza, con honestidad, reconociendo sus cicatrices, sus errores, su pasado, sin máscaras. Ahí está la adoración verdadera. La conversación continúa y el teólogo profesional Nicodemo se queda en su desconocimiento, en su ignorancia, en la oscuridad de la incomprensión, pero esta mujer samaritana sigue aprendiendo y sigue buscando más la luz. En ese momento llegan, más bien, la mujer entonces reconoce a Jesús en el Mesías, reconoce al Mesías en Jesús y le pregunta sobre el Mesías que habría de venir a enseñar todo. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el que habla contigo. Y es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús va a usar esa frase, yo soy. La palabra yo soy es la palabra que traduce al griego el nombre de Jehová en hebreo. Yo soy es Jesús revelándose a sí mismo como el único y verdadero Dios, Salvador del mundo, ante esta mujer samaritana que había sido despreciada, pero que tuvo el valor de contestarle a Jesús, de engancharse en una conversación profunda y finalmente llega al meollo del asunto y se da cuenta que el que está hablando con ella es nada más y nada menos que Dios mismo encarnado. Llegan los discípulos de Jesús y entonces no se atreven a preguntarle por la samaritana, le ofrecen algo de comer y Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y entonces Jesús hace una figura, una metáfora sobre cómo la cosecha está preparada, los campos están listos y hay que ir, hay que cegarlos, hay que recogerlos. Le dice a sus propios discípulos que la cosecha está lista. Esto es en los versículos
35 en adelante. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Básicamente Jesús les está diciendo a sus discípulos, es el momento de empezar a segar, es el momento de anunciar el Evangelio. Y en el versículo 39 inmediatamente lo que vemos es a la mujer samaritana yendo a predicar el Evangelio. Lo que Jesús le encomendó a sus discípulos que hiciera, la mujer samaritana, sin que Jesús se lo dijera, va y lo hace. Y llega a su ciudad y entonces le dice a la gente que está a su alrededor, este hombre me dijo todo lo que yo he hecho. Esa mujer que probablemente se sentía avergonzada por su pasado difícil, ahora usa ese pasado difícil como un testimonio de que Cristo, de que Jesús es el Mesías. Y entonces los samaritanos salen de la ciudad y se encuentran con Jesús y le piden que se quede con él muchos días. Y decían, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces vemos a la mujer samaritana, una mujer que es el ejemplo del discípulo de Jesús, porque anda a la luz del día, no se oculta, no se esconde, aún reconociendo sus heridas, sus cicatrices, su pasado, sus fallos, no se esconde, camina a la luz del día como los discípulos de Jesús caminan a la luz del día. Se encuentra con Jesús y platica con Él y habla con Él y le pregunta. Y esto nos invita a nosotros como discípulos de Jesús que tengamos una conversación con Cristo, que preguntemos, que platiquemos, que hablemos con Cristo, que no sea nada más una relación de que Jesús nos dice y nosotros hacemos, sino que nos acerquemos al Señor y hablemos con Él. Esta mujer va y anuncia a la gente que el Mesías está ahí con ellos y los convence y logra que Jesús se quede con ellos unos días más. Y nos enseña a nosotros como discípulos de Jesús la importancia de hablarle a otras personas acerca de Jesús. Y finalmente, esta es una mujer que buscó y que indagó y que anheló tanto el agua de vida que Jesús podía darle, que llegó a encontrarse verdaderamente con quien Jesús es, el yo soy, el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Amados hermanos, para nosotros este es un llamado de que seamos discípulos de Jesús, que nos acerquemos a Jesús, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra situación actual, que busquemos a Jesús y que seamos nutridos de esa agua de vida.